Bueno, voy a continuar. Eh, Hay diferentes tipos de electrodos. Uno de ellos son los electrodos de placa, ¿ok? Eh, yo creo que sí los han visto. Pueden ser de esta forma, que ya son muy viejitos, que están por partes, que es el electrodo, el conector y una especie de liga para amarrar con la extremidad. Básicamente son electrodos de extremidades para poner en brazos y piernas y se utilizan principalmente para la señal de DCG, para adquisición, por ejemplo, de colocación de los electrodos en brazos y piernas. Sus medidas pueden ser alrededor de 3 por 5 centímetros y suelen ser hechos de níquel plata, de cromo o níquel acero inoxidable. Estos serían unos electrodos de placa más modernos, que yo creo que sí los han visto en los hospitales. Entonces son unas pinzas, entonces se abre, se comprime y se pone en la pierna y en los brazos y ya se adquiere así la señal de ESG. Suele utilizarse pasta electrolítica en, se coloca sobre el electrodo para que haga contacto con la piel. Entonces, cuando se coloca el electrodo en conjunto con la pasta electrolítica, se tiene una resistencia en corriente directa alrededor de 2 a la menos 10 kiloohms y se tiene una impedancia alta en frecuencias. La impedancia es alrededor de, o es del nivel de los ohms. Así es como se colocan las pinzas en las extremidades, en brazos y piernas. Entonces también tiene el área para que entre el conector y vaya al sistema de adquisición. Otros electrodos muy comunes son los de disco, como se observan en la pantalla. Son más pequeños, alrededor de 10 milímetros de diámetro, y son de plata, cloro de plata. Pueden tener algún material aislante y, bueno, sirven para hacer adquisiciones y tener áreas más puntuales, por ejemplo, para la señal de EEG o la señal de EMG, electroencefalograma o electromiograma. Y van a tener una impedancia o mayor impedancia a bajas frecuencias, alrededor de 0 a 100 Hz, comparado con un electrodo de plata solamente, y van a tener impedancias altas en o la impedancia a altas frecuencias en alrededor de los 100 kiloohms. La impedancia va a ser alrededor de los cientos de los ohms. Y estos electrodos, pues, son los que son desechables, se colocan en la piel y después de un tiempo se tienen que desechar. ¿Por qué? Pues porque ya no van a hacer un contacto adecuado con la piel y además porque estos electrodos ya contienen gel. Cuando, no sé si alguna vez los han usado, pero si lo desarman, verían que está compuesto de esta forma. Aquí está la placa metálica, que es de plata, cloro de plata. Tiene una goma adhesiva y el electrodo de plata, cloro de plata tiene una esponja. Entonces, cuando el electrodo es nuevo, esta esponja está húmeda. Y bueno, está el conector en la parte externa. Si los electrodos los utilizan durante mucho tiempo o los reutilizan, pues esta esponja ya no va a estar húmeda, se va a secar el gel que contiene y ya no va
hacer adquisición de forma adecuada. Normalmente, cuando hacían prácticas, pues yo sí les recomendaba que los volvieran a utilizar para que no compraran tantos y que les pusieran gel. O sea, obviamente en prácticas, en persona, en condiciones, en la clínica no se reutilizan. Pero para cuestiones de enseñanza, para sus prácticas sí los pueden reutilizar poniéndoles gel. Y de hecho podrían ustedes fabricar sus electrodos a partir de estos, porque aquí tienen el electrodo de plata, ¿sí? Entonces, pues podrían desarmarlo y acoplarlo a esto, a a otra base hecha con lo que ustedes consideren adecuado. Obviamente tienen que seguir haciendo contacto la parte de plata, cloro de plata, y siempre, o sea, le eliminan la esponja y siempre que lo van a utilizar le ponen gel. De hecho, bueno, sí sigue habiendo en el laboratorio electrodos reutilizables, pero digo estaban porque tenían una capa de grafito, pero se acabaron la capa de grafito porque los usaron mucho y pues ya no detectan la señal, ¿ok? Entonces habría que bañarlos en el grafito para que vuelvan a hacer buen contacto. Pero ahí están en el laboratorio. Creo que no tengo una imagen, pero se las debo. Les enseño la próxima clase un electrodo de esos. Los electrodos desechables, pues se pueden utilizar si largos periodos de registro. Son prácticos, obviamente, son fáciles de colocar, son económicos, tienen su material aislante y su adhesivo. Y el electrodo, pues, es de plata, cloro de plata, y tienen también una esponja bañada en gel electrolítico. Son pequeños, es decir, el diámetro del electrodo es aproximadamente 8 milímetros y son muy utilizados para monitorear actividad cardíaca. EMG también se puede, pero principalmente EMG de músculos grandes. Si son músculos más pequeños, pues se va a preferir este tipo de electrodos. Y pueden ser registros hasta de 10 horas y todavía podría conservarse la esponja porosa húmeda. Registros con estos electrodos desechables más prolongados, pues podría ya verse modificada la señal o atenuada debido a que se va secando el gel por estar ya tantas horas colocado el electrodo. Otros electrodos son los electrodos de succión, también muy utilizados en la parte clínica para adquisición de ECG, particularmente para las derivaciones precordiales. Entonces son como chupones. Hacen esta esfera es moldeable, es decir, es plástico, entonces se apachurra, se oprime, perdón, se oprime y hace succión en esta campana y así es como va a hacer contacto. Entonces la oprimo, hace succión y la coloco y la suelto. Entonces queda pegado por esta parte de la succión y la única área de contacto va a ser el borde de esta esfera. Entonces es un contorno delgado, una área de contacto pequeña. La impedancia del electrodo va a ser alta debido a esto, porque tiene una área de contacto muy reducida, pero debido a que la señal del corazón tiene una amplitud importante, pues va a tener una buena relación señal-ruido. ¿Cuál es la desventaja de estos electrodos? Pues que van a causar irritación y molestia si se usan de forma prolongada, porque pues están haciendo succión. Estos electrodos normalmente son utilizados para el estudio de, por ejemplo, de las 12 derivaciones de ECG, que se hace el electrocardiograma, se registra en un periodo de
máximo 15 minutos y se retiran los electrodos. No suelen, o en realidad no deberían de ser utilizados durante mucho tiempo. Hay otros electrodos que son los electrodos tipos flotantes que ya no hacen directamente contacto con la piel. Las ventajas que van a tener es que van a reducir en cierta medida los artefactos de movimiento. Igual, generalmente son de plata, cloro de plata, y tienen esta configuración. Esta es la parte del electrodo, el disco metálico. Aquí tienen una banda adhesiva y van a tener una superficie que aísla el electrodo. Este es el cable de conexión con el sistema de adquisición. Y aquí van a tener gel electrolítico. Y entonces esto es lo que va a estar haciendo que el electrodo se considere flotante, porque no va a estar haciendo contacto con la piel, sino solo con el gel electrolítico. Y parecen, o bueno, los comerciales se ven de este tipo, ¿ok? Hay otros que son flexibles. Estos generalmente van a ser utilizados, por ejemplo, cuando, como les decía, la superficie de contacto no es lisa. Estos pueden ser más para estimulación eléctrica, es decir, no particularmente para estar adquiriendo la señal, sino para estar, por ejemplo, administrando corriente a la persona, muy utilizados en cuestiones de rehabilitación. Y también los electrodos flexibles son los que se utilizan para neonatos principalmente. ¿Por qué? Porque son, además de que la capa que hace o que digamos que es adhesiva a la piel, va a tener características diferentes en los electrodos que son para, por ejemplo, para SG, para neonatos, porque no, es decir, no le pueden pegar un electrodo desechable normal como los anteriores a un neonato, como estos, porque los neonatos tienen la piel muy delgada y entonces cuando lo desprenden podrían arrancar la piel. Entonces son electrodos con características particulares principalmente para no irritar la piel y no lastimarla al momento de retirarlos. Y se consideran flexibles, no son rígidos, para que tampoco le causen molestia al neonato. Los que les comentaba son que hay en el laboratorio son como estos. Sí necesitan gel los que les estoy diciendo, pero básicamente se ven de esta forma. Estos son electrodos secos. En estos no se va a requerir el gel electrolítico, ¿ok? Entonces no necesita preparación previa, pero debido a sus características requieren que la superficie esté seca. Y pues en este caso, de igual forma, no se van a mantener las características porque pues tenemos glándulas sudoríparas y vamos a sudar de forma natural. Y entonces de ese sudor va a hacer que cambien las características del electrodo. La impedancia del electrodo piel en este tipo de electrodos es muy alta al inicio, en este rango de 20 kiloohms a 10 megaohms, pero va a disminuir con el tiempo. Entonces pueden verse como los que se muestran. Hay algunos en esta parte de sensores secos, sensores de contacto,
como estos que se ven aquí, o sensores que podrían considerarse sin contacto, ¿ok? Es decir, que pueden sensar electrodos a través, por ejemplo, de la ropa y no se necesita gel para colocarlos. Se considera sin contacto porque no están haciendo contacto directo con la piel. Y sensores de contacto, por ejemplo, este sería un electrodo para EEG, donde tiene puntos, áreas de contacto pequeñas, pero son varias. Y ahí la complicación de la adquisición de EEG, pues regularmente es el cabello. Tenemos que aislar bien el cabello para que no esté obstruyendo el área de contacto con mi electrodo. Entonces, debido a esta configuración, pues hace más fácil que el electrodo, el cabello pueda moverse y no obstruya el electrodo, el contacto con el electrodo, y no necesita agregársele gel. Dentro de esta configuración, ustedes pueden también tener electrodos que incluso en el electrodo está la etapa de amplificación. ¿Okay? Entonces está esta parte del sensado, está la parte de la amplificación y ya después las otras partes para hacer la adquisición de la señal ya se llevan a cabo en otro punto y está el conector para la conexión con las demás partes del sistema de adquisición. Hay también electrodos. De este tipo de electrodos secos les voy a pasar un artículo para que lean sobre el tipo de tecnología que se utiliza de electrodos secos, que son como de los que más ya se empiezan a utilizar pues normalmente, debido a su practicidad de que no requiere algún tipo de preparación previa. No tal vez en la parte clínica, pero sí a nivel de investigación ya se utilizan mucho. Esos serían electrodos para adquisiciones no invasivas o externas. También tenemos electrodos invasivos o internos. Y los podemos clasificar en transcutáneos que van a atravesar solamente la piel o electrodos internos que van a ser completamente introducidos en el cuerpo. Aquí, ¿quién va a ser nuestro electrolito? El fluido biológico que tenemos en el cuerpo, dependiendo de la zona de registro. Si es un electrodo que va en una cavidad cardíaca, pues ahí ese es el electrolito. Si es un electrodo interno en un músculo, ese será el fluido, ¿ok? De forma que aquí en este tipo de electrodos se elimina la interfase electrolito-piel. Y puedo tener estos tipos. El electrodo de aguja aislado. Entonces, aquí está la parte, esta es la punta y es la parte metálica, es lo que va a hacer contacto. Y todo lo demás tiene un aislamiento. Todo esto no hace contacto, solo la punta. Pero se introduce todo para llegar al punto que se desea. Y bueno, tiene su conexión. Puede haber también electrodos de aguja coaxial, donde, si se dan cuenta, todo tiene, esta sería la aguja, y hay un electrodo central, y está todo cubierto por el aislamiento. También hay bipolares. Vamos a empezar a ver qué es unipolar y bipolar. Básicamente unipolar es tengo solo un punto de muestreo y obviamente tengo una referencia. Cuando estoy hablando de adquisiciones bipolares, voy a tener 2 puntos y una referencia, ¿ok? O sea, no puedo tener solo un punto. Acuérdense, como para la medición del potencial de media celda, necesito cerrar mi circuito.
Entonces tengo mi punto de interés de la medición y lo voy a medir con respecto a un valor de referencia, a un 0, ¿no? En este caso, el electrodo de referencia se debe de poner en un punto donde no hay la señal de mi interés. Pero también puedo tener adquisiciones bipolares donde tengo el muestreo de 2 puntos con respecto a una referencia. Entonces aquí está la aguja y tengo, en vez de tener solo una punta que tenga contacto, voy a tener 2 electrodos, como si tuviera 2 agujas. Y también existen los electrodos de alambre fino. Les voy a conseguir unas imágenes mejores. Donde está la aguja y tiene un alambre y pueden ser diferentes configuraciones de alambre. Puede ser un tipo gancho o puede ser un tipo espiral, ¿ok? Y básicamente, pues el que sea un tipo gancho o tipo espiral lo que va a hacer es que sea menos difícil que se mueva, porque también va a haber artefactos de movimiento y no queremos que haya artefactos de movimiento. Aquí está una imagen donde les ejemplifico cuál es más o menos la dimensión de una aguja de 125 por 250 micrómetros, mientras que, por ejemplo, las fibras musculares tienen de 30 a 60 micrómetros. Cuando veamos EMG, pues vamos a ver que es muy complicado eh, tener adquisición de una sola fibra muscular, en realidad es de un conjunto. Simplemente, y aparte, pues hay fibras musculares de diferentes tamaños. Van a tener diferente diámetro las fibras musculares de los músculos de las extremidades inferiores en comparación con los músculos oculares o faciales, por ejemplo, ¿sí? Pero en general, aunque yo tenga electrodos invasivos, por ejemplo, hablando de EMG, electromiograma, no voy a poder estar adquiriendo una sola fibra muscular, un conjunto. Simplemente, ¿por qué? Porque las dimensiones son muy diferentes. Las fibras musculares son mucho más pequeñas. Y dentro de los electrodos invasivos están este tipo de electrodos que se utilizan para el monitoreo de ECG fetal, que son electrodos de succión, como el que se ve aquí, que se coloca y entonces se oprime. Aquí está la punta del electrodo y aquí genera, igual hay un espacio y entonces genera vacío y cuando dejas de oprimir se genera vacío y eso es lo que lo mantiene ajustado, es decir, pegado a la piel. Hay otros que son también de succión, pero pueden tener una configuración diferente como la que se muestra aquí. Es decir, la sección es transversal y es igual, se oprime y queda esto sujeto y se dan cuenta, este es el electrodo activo y mi referencia está de forma externa. Y hay otros particulares que son los electrodos helicoidales que tienen esta forma como si fuera un sacacorcho y en realidad así funcionan. Así se colocan en el, por ejemplo, para registrar actividad fetal durante el trabajo de parto o por alguna razón antes del parto, principalmente si se requiere antes del parto adquirir la actividad fetal y entonces la cabeza es la que está más accesible y el electrodo, esta helicoide, se enrosca, esta espiral se enrosca pues en la cabeza del bebé para que quede sujeta y ahí se pueda registrar la actividad del feto. Entonces, pues básicamente funciona como un sacacorchos, exactamente igual. Y
También puede llevarse a cabo monitoreo endocardíaco con un electrodo transvenoso, que es como el que se observa aquí, como si tuviera estas partes que en realidad, otra vez, para lo que van a servir es para que sean puntos de apoyo y no se mueva del punto donde quiero estar adquiriendo. Entonces entran a la cavidad cardíaca, se colocan en el punto que se requiere y estas partes hacen que no se mueva del lugar definido. Y hay electrodos implantables también. Estos electrodos implantables, pues como su nombre lo dice, van implantados en el lugar que se desea hacer la adquisición. Tienen el alambre, que puede tener esta forma, y bueno, el aislamiento, entonces son de tipo no aguja, pero obviamente esto es lo que se implanta. Pueden ser de este tipo, donde en realidad lo que se tiene es una esfera de plata. Entonces, básicamente se conoce como electrodo cortical de plata. Entonces, principalmente para registrar actividad eléctrica neuronal. Y se van a atravesar pues toda la parte del cuero cabelludo, el cráneo, y se va a accesar a la dura madre y a la corteza cerebral, y hasta ese punto va a llegar, ¿ok? Y también hay electrodos que se conocen como electrodo profundo multielemento, que tendrían esta configuración. Si lo viéramos en la parte de abajo se verían así, pero si se dan cuenta es como si fueran varias puntas, pero todas colocadas en diferentes profundidades. ¿Esto qué es lo que o qué ventaja tiene? Es que voy a estar registrando en diferentes puntos porque estoy teniendo acceso a diferentes profundidades. Y eso es una ventaja. Con el mismo electrodo estoy adquiriendo a diferentes profundidades. Pueden ser utilizados por periodos cortos, pero también largos e indeterminados. Por ejemplo, ahorita les voy a poner un video donde puede utilizarse un electrodo implantable para adquirir actividad eléctrica cerebral en una persona que a lo mejor a través de la actividad cerebral controla, a través de una interfaz cerebro-computadora, si no se puede mover, controla a lo mejor un brazo mecánico para hacer actividades básicas, ¿no? Como comer. O pueden utilizarse en cirugías. Para registrar actividad, por ejemplo, eléctrica cardíaca o eléctrica también cerebral. O podría ser también para generar estimulación en prótesis o mandar información vía inalámbrica, ¿sí? Puede ser que estos electrodos implantables tienen su sistema de adquisición básico, es decir, amplificación y filtrado en el mismo electrodo, y después ya la señal se envía de forma inalámbrica. Dentro de los electrodos invasivos están los tipos de arreglo, que pueden ser cuadrados de plata, cloruro de plata, tienen dimensiones aproximadas de 40 micrómetros y tienen una capa delgada de un conductor de oro. Los electrodos para adquirir electroencefalograma sí pueden ser de plata, cloruro de plata, o también pueden ser de oro. Entonces pueden ser electrodos en forma de cuadrado o en forma de vector.
es decir, de forma longitudinal. Pueden utilizarse, por ejemplo, también para actividad del miocardio o también para actividad cerebral, por ejemplo, para una estereoelectroencefalografía. Ahorita vemos qué sería eso de estereoelectroencefalografía. Y se conocen como electrodos en malla, de forma que tienen un bloque de varias puntas, se colocan y obviamente todas las puntas tienen señales diferentes porque están conectadas en puntos diferentes. Y también puedo tener microelectrodos. Esto sería ya a nivel, por ejemplo, celular. Por ejemplo, para detectar lo que mencionábamos, potenciales de acción. Entonces, puedo hacer eso, medición de potenciales a través de la membrana celular. Lo que quiero es evitar el daño celular o cambiar el comportamiento de la célula. Entonces van a tener dimensiones muy pequeñas, desde 0.05 micrómetros hasta 10 micrómetros. Y van a estar básicamente conformados por agujas de metal sólido y van a tener el metal, el electrodo, contenido dentro o sobre la superficie de una aguja de vidrio. O van a tener una en forma de micropipeta de vidrio y van a tener un lumen, una parte de la micropipeta llena de solución electrolítica, que es lo que funcionaría como electrolito para favorecer la conducción. Un ejemplo de este tipo de electrodos, microelectrodos, podría ser este. Tienen la punta, esta va a ser lo que va a ser contacto, y tienen toda la parte de aislamiento, tienen el vástago de soporte, y toda esta punta pues es metálica en la parte interna, y va la conexión hacia el sistema de adquisición. Pueden ser la parte del electrodo, la parte metálica, puede ser de acero inoxidable, o de tungsteno, o de una aleación de platino e iridio. Aquí esta sería otra configuración, donde quien da el aislamiento y soporte es vidrio, entonces tiene la parte metálica y está cubierta por vidrio, o se tiene un soporte de vidrio en la parte interna, se tiene unas capas metálicas que serían estas que se ven aquí, y entonces aquí se une el metal de estas dos láminas y es la punta, y después se tiene un material de aislamiento. Entonces, podrían tenerse también en estos dos tipos de configuración. O los electrodos o microelectrodos de micropipeta, que básicamente son capilares de vidrio. Y este sería un ejemplo donde mencionábamos que tenemos el interior lleno de electrolito. Entonces está la punta, aquí no hay metal, ¿sí? Entonces esto hace en contacto con la célula, pero quien va a hacer la unión es el electrolito y aquí está el metal. Entonces la señal, debido a que ese electrolito tiene ciertas características conductivas, se inserta en la célula y entonces quien va a servir como interfase en este punto, pues es esta parte del electrodo y este electrolito que va a ser en contacto con el interior de la célula. Y obviamente esta parte de los microelectrodos, pues se van a estar generando varias interfaces. Este sería lo que se tiene, la membrana celular y el microelectrodo que se conecta. Y si se dan cuenta, aquí está mi electrodo de referencia. Está en otro punto que no es la célula. Para que este potencial que yo esté midiendo aquí, básicamente es un potencial nulo con respecto al que yo estoy midiendo. Es el mismo caso que comentábamos para medir el potencial de media celda de un electrodo, que utiliza un electrodo, por ejemplo, de hidrógeno, que tiene un potencial nulo. Entonces, si yo tengo esta configuración, mi referencia y un punto
de medición o un electrodo activo, por así decirlo. Esto es una configuración unipolar. Y bueno, voy a tener este modelo eléctrico donde voy a involucrar varias interfaces. Por ejemplo, los subíndices MS, RC y potencial van a estar relacionados a la interfase metal-electrolito. Entonces los puedo ubicar en esta parte. Voy a tener la parte de subíndices MB, que van a ser la interfase del electrodo de referencia con el electrolito, capacitancias de alambres y conectores, una capacitancia distribuida que me va a simular al metal y al fluido extracelular, la parte de una capacitancia que va a estar relacionado con el vástago, la punta y el fluido extracelular, y después el eje del electrodo y el fluido extracelular. La resistencia del metal, la resistencia debido a la punta del metal que entra a la célula, la del fluido extracelular y de la membrana celular. Tengo todos estos elementos para simular este comportamiento de las interfaces y se podrían simplificar teniendo solo la parte de metal electrolito. Hago una diferencia de potencial de la interfase metal electrolito con la interfase de referencia del electrolito y sumo las contribuciones de capacitancia de alambres y la capacitancia distribuida. Déjenme, antes de pasar a lo siguiente, bueno, se los digo rápido. Recuerdan que en los electrodos flexibles decíamos que pueden ser utilizados para estimulación, entonces puedo tener también electrodos para estimulación eléctrica. Pueden ser del mismo diseño que los electrodos de registro. Igual, por ejemplo, aquí decíamos que yo puedo medir, por ejemplo, el potencial de acción, o puedo estimular a la célula y luego con otro electrodo medir la respuesta de la célula. De igual forma, puedo estimular eléctricamente y esa respuesta de ese estímulo probablemente lo quiera medir, o simplemente estoy estimulando. Ya sé qué genera esa estimulación y es, por ejemplo, un tratamiento. Lo que se aplica son corrientes del orden de miliamperes y van a cruzar estas interfaces electrodo-electrolito. Se utilizan pulsos rectangulares, ya sean monofásicos o bifásicos, y van a mantener o corriente constante o voltaje constante durante el pulso. Y obviamente el material del que está hecho el electrodo pues debe de considerar las reacciones químicas que se generan en la interfaz electrodo-electrolito. Es decir, no se deben de generar reacciones que fueran nocivas. Y, por ejemplo, si la corriente de estimulación causa oxidación en el electrolito, el electrodo se va a consumir y eso va a limitar su tiempo de vida y va a aumentar la concentración de iones en el electrodo y alrededor del electrodo, y esto podría ser tóxico para el tejido. ¿Okay? Entonces, por eso se debe de considerar qué reacciones se generan debido al material y debido al contacto con la interfaz electrodo-electrolito. Y por esa razón se fabrican de metales nobles, porque van a generarse reacciones químicas mínimas. Este sería un estímulo de una corriente constante y esto es lo que vería, la respuesta en voltaje que se vería. Si tengo un estímulo de voltaje constante, esta sería la respuesta en corriente que yo tendría. Entonces, este comportamiento que no replica exactamente a mi forma original del estímulo, pues es debido a los voltajes de polarización que se están generando. En este caso, esta es la respuesta en voltaje cuando el estímulo de corriente y esta es la respuesta en corriente cuando el estímulo es un voltaje constante. Bueno, déjenme ponerles el video que les menciono y ya acabamos. ¿Dudas?
¿Sí están en clase, chicos? Estoy hablando sola. No, aquí estamos. Maestra, Sí, sí hay una duda de el electrodo de corcho, ¿cómo se aplica cómo se utiliza más bien? Porque sonó muy violento cómo se usaba. pues así es violento. Literalmente como este es el helicoide, mi dedo. Entonces, lo que va a hacer es enroscarse en este caso, por ejemplo, el cráneo el cuero cabelludo del feto no llega, no atraviesa tantas capas y se enrosca como un corcho, como si estuvieran abriendo una botella de vino. Así es. Sí pues es invasivo, es agresivo, pero sí llegan a utilizarse. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Vieron los videos del potencial de acción? Sí, yo sí los vi. Les paso el link del video, les subo el video, no les voy a poner ahorita todo el video porque, bueno, creo que dura 2 minutos. Este es el ejemplo donde la paciente tiene electrodos invasivos. Aquí los pueden ver. ¿Sí escuchan el audio del video? Sí, pero sí se escucha. Sí se oye. Get 28 out of 30 or whatever the score is, and they say that was all you. That wasn't the computer doing it, that was all you. I just can't stop smiling. It's so cool. I'm moving things. I have not moved things for about 10 years. Entonces, esto es, obviamente es así de grande porque tiene aquí cierta instrumentación que digamos hace la parte más básica que podría ser simplemente amplificar y filtrar y están implantados y a través de su señal eléctrica cerebral va a controlar este robot para hacer ciertas actividades. All right. Very fast. Initially, we started out with her doing 3-dimensional control of the hand. And so she's controlling the endpoint position of the arm, moving forward, backward, up, down, left and right, that kind of thing. And so since she was making good progress with that, we decided to try to add in orientation of the wrist. So rotating it, in all 3 directions, and then also adding in grasp. So that's where we're sort of focusing now on 7-dimensional control of this endpoint position, orientation and grasp, and sort of really working on interacting with objects and being able to move them around her environment. Just counterclockwise. I used to have to think up, clockwise, down, forward, back. Now I just look at the target. Hector goes there. It's not a matter of thinking which direction anymore. It's just I want to do that, and my brain knows what things to move to make that happen. Right now, all Jan is doing is imagining moving the arm exactly where she wants the arm to go, just like you or I would control our own arm. What we've done, interestingly, with Jan is that normally the computer controls a little bit. No sé si corté el video o ese es todo el video. Déjenme
Sí, tengo todo el video como completo, se los comparto. Bueno, si no les gustaba la biomédica, pues espero que después de ver ese video les guste. Lo que están haciendo ahí, pues es a través de la señal eléctrica del cerebro, la procesan para identificar información a través de procesamiento de señales que le esté ayudando a controlar el robot que hace el movimiento. Y bueno, ahí está toda la parte de procesamiento de señales, está toda la parte de instrumentación, está toda la parte de robótica con respecto al robot y la persona está generando información a través de su actividad cerebral solo imaginando el movimiento. Por ahí les va a haber oportunidad de que investiguen después de que veamos todo el curso sobre lo que quieran. Y una parte, pues es, por ejemplo, esto sería una interfaz cerebro-computadora. A través de las señales eléctricas del cerebro, yo no, pero se procesan las señales, se genera información y se puede controlar algo, ¿sí? Y no yo, dentro del procesamiento de la señal de electroencefalograma, yo que tengo manos y pies y que me puedo mover, puedo hacer el movimiento, que lo podemos retomar cuando veamos electroencefalograma. Hago el movimiento y se va a generar actividad eléctrica en mi cerebro con ciertas características. Vamos a ver después qué parte es la del movimiento, etc. Pero yo también, como persona normal, que me puedo mover, etc., puedo imaginar el movimiento y está demostrado que imaginar el movimiento produce actividad similar neuronal a estar moviéndote, ¿ok? Y entonces eso es, pues, obviamente muy bueno porque a partir de eso, personas que no se pueden mover pueden controlar o realizar movimientos a través, por ejemplo, de alguna prótesis. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay dudas y preguntas, que yo esperaba que hubiera, pero bueno, nos vemos mañana. Vamos a revisar para terminar las simulaciones que estaban haciendo con el potencial de acción. Mañana les hago algunas preguntas. Les había dicho que les iba a avisar, entonces sí les he preguntado y sí les he apuntado quién conteste quién no, pero no se los voy a contar porque dije que les iba a avisar. Entonces mañana hay preguntas. Obviamente es al azar para pocas personas, para que repasen lo que hemos visto. Y pues ya leyeron la práctica, entonces si ya leyeron la práctica y ya empezaron a explorar las otras partes de la práctica que tienen, mañana resolvemos dudas. Vean lo del estímulo hiperpolarizante, es decir, si ponen un estímulo muy negativo, se genera o no el potencial de acción y empiecen a investigar por qué, porque va a ser una pregunta. Mañana también les paso ya las preguntas que tienen que contestar del potencial de acción y les voy a dejar una actividad con respecto al potencial de acción.